Hay cosas que no deberían suceder cuando conduces solo en una carretera oscura. Cosas que rompen las leyes de la lógica, de la física, de todo lo que creemos entender sobre cómo funciona el mundo. Y una de esas cosas es que tu radio, esa radio que llevas años usando sin problema, de repente comience a moverse sola, a cambiar de estación sin que toques ningún botón, buscando algo que no debería estar ahí. Si alguna vez te pasa esto, si tu radio sintoniza sola una frecuencia que no reconoces, una emisora que suena extraña, que te hace sentir un escalofrío que no puedes explicar, hay una sola regla que debes seguir. Cambia de frecuencia inmediatamente. No sigas escuchando. No te dejes llevar por la curiosidad. Porque lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos te va a demostrar exactamente por qué. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has experimentado algo extraño mientras conducías de noche. Me encanta saber que hay gente de todo el mundo que se atreve a escuchar estas historias. Y si aún no te has suscrito al canal Nunca de Noche, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Hoy vamos a hablar de 3 casos documentados, 3 testimonios reales de personas que vivieron el mismo fenómeno en diferentes países hispanohablantes. Personas normales, como tú y como yo, que una noche cualquiera se subieron a su auto sin saber que estaban a punto de cruzarse con algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. El primer caso ocurrió en el norte de México, en una carretera que prefiero no nombrar, porque los lugareños aseguran que el fenómeno sigue ocurriendo. Era una noche de agosto del año 2018, alrededor de las 3 de la madrugada. Un hombre al que llamaremos Roberto, un ingeniero de 37 años que no era de andar creyendo en cosas raras, conducía de regreso a su ciudad después de una reunión de trabajo. La carretera estaba vacía, completamente desierta. Solo el ronroneo del motor y la luz amarillenta de los faros perforando la oscuridad. Roberto llevaba escuchando música en su teléfono, conectado al Bluetooth del auto, canciones que conocía de memoria, cuando de repente, sin ninguna explicación, el sistema se desconectó. Lo primero que pensó fue que se había quedado sin batería, pero al mirar la pantalla del celular, vio que tenía más del 50% de carga. Intentó reconectar el Bluetooth, pero no funcionaba. Fue entonces cuando la radio del auto, esa radio que ni siquiera había encendido, comenzó a emitir un sonido. No era estática, no era el típico ruido blanco que escuchas cuando buscas una estación. Era algo más profundo, más grave, como un zumbido constante que parecía vibrar dentro del coche. Roberto sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Sabía que algo no estaba bien, que eso no era normal, pero su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez un problema eléctrico, tal vez interferencia de alguna torre de comunicación cercana. Pero entonces el zumbido se detuvo y comenzó a escuchar voces. Eran 2 hombres hablando en español, con un acento que Roberto no podía identificar del todo. Algo anticuado, como si estuvieran usando palabras y expresiones que ya no se usan. Hablaban de un accidente, de un camión que había volcado en el kilómetro 143 de la carretera, de cuerpos esparcidos por el asfalto, de sangre y metal retorcido. Roberto miró el velocímetro y sintió que el corazón se le detenía. Estaba exactamente en el kilómetro 143. Las voces continuaron.
describiendo con detalle macabro la escena, mencionando nombres de personas que habían muerto, edades, detalles que nadie podría inventar así como así. Y lo más perturbador de todo es que hablaban en presente, como si estuvieran transmitiendo en vivo desde el lugar del accidente. Pero Roberto no veía nada en la carretera, solo la oscuridad vacía extendiéndose frente a él. En ese momento, Roberto recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño. Nunca escuches lo que no debes escuchar, porque algunas cosas están en el aire esperando a que alguien las sintonice. Sintió un miedo que no era normal, un miedo visceral que le hizo temblar las manos sobre el volante. Quiso cambiar la estación, quiso apagar la radio, pero sus dedos no respondían, como si algo lo mantuviera paralizado, obligándolo a seguir escuchando. Las voces ahora mencionaban un nombre: Roberto Hernández, ingeniero, 37 años. Era su nombre completo. Estaban hablando de él. Decían que había llegado al lugar del accidente, que su vehículo había perdido el control exactamente en el kilómetro 143, que los paramédicos intentaban reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Fue en ese instante, con todo su cuerpo temblando y el terror apoderándose de cada célula de su ser, que Roberto logró mover la mano y golpeó con fuerza el botón de apagado de la radio. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Pisó el acelerador a fondo y salió de ahí como si el mismísimo infierno lo persiguiera. No volvió a encender la radio en todo el trayecto. Llegó a su casa cuando el sol ya comenzaba a salir. Se encerró en su habitación y lloró como no lloraba desde que era niño. Al día siguiente buscó en Internet información sobre accidentes en esa carretera y encontró algo que le heló la sangre. En el año 1986, exactamente 32 años antes de esa noche, un camión de carga había volcado en el kilómetro 143 de esa misma carretera. Murieron 7 personas. Roberto nunca volvió a conducir solo de noche por esa carretera. Esto fue solo el primero de 3 casos documentados que vamos a explorar. Pero antes de continuar con los siguientes testimonios, necesito que entiendas algo fundamental. Hay frecuencias que no están destinadas a ser escuchadas por los vivos, emisoras que transmiten desde lugares y tiempos que no podemos comprender. Y cuando tu radio sintoniza una de esas frecuencias sola, sin que la toques, es porque algo del otro lado está intentando llegar hasta ti. La pregunta es, ¿qué quiere de ti? ¿Y qué precio pagarás si sigues escuchando? El segundo caso documentado ocurrió a más de 5.000 kilómetros de distancia, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Era una noche de marzo del año 2019, y una mujer llamada Claudia, contadora de 42 años, madre de 2 hijos, regresaba a su casa después de visitar a su madre en el hospital. Claudia era de esas personas que siempre tenían todo bajo control, que planificaban cada detalle de su vida con precisión matemática. No creía en supersticiones, no creía en fantasmas, y mucho menos en radios que transmitían mensajes del más allá. Pero esa noche, en la ruta provincial que conectaba el hospital con su barrio, su certeza sobre cómo funciona el mundo se hizo pedazos. Eran cerca de las 11 de la noche y la ruta estaba poco transitada. Claudia conducía su Toyota Corolla del año 2015, un auto confiable que nunca le había dado problemas. Llevaba la radio encendida en su estación favorita, una emisora de noticias que la ayudaba a mantenerse despierta durante el trayecto.
De repente, sin ninguna advertencia, la señal de la estación se cortó y fue reemplazada por un pitido agudo que le hizo fruncir el ceño. Claudia intentó cambiar de estación manualmente, pero la radio no respondía. El dial comenzó a moverse solo, como si una mano invisible estuviera girándolo, buscando algo específico. Finalmente se detuvo en una frecuencia que Claudia nunca había escuchado antes. 99.7 FM. Lo primero que escuchó fue estática, ese sonido blanco y vacío que llenan los espacios entre las emisoras. Pero luego, cortando a través del ruido, surgió una voz masculina, profesional, como la de un locutor de noticias o un operador de emergencias. La voz hablaba con urgencia, describiendo un accidente de tránsito que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Claudia escuchó con atención mientras la voz decía: accidente vehicular reportado en la ruta provincial 53, kilómetro 17.8. Vehículo Toyota Corolla color gris ha perdido el control y colisionado contra el guardarrail. Una víctima, mujer de 42 años, estado crítico. Unidades de emergencia en camino. El corazón de Claudia se detuvo. Ella conducía un Toyota Corolla gris. Ella tenía 42 años. Y cuando miró el cuentakilómetros de la ruta, vio que estaba en el kilómetro 17.5. Por un momento, Claudia pensó que era una coincidencia, que tenía que ser una broma cruel del destino. Pero entonces la voz continuó, y lo que dijo hizo que el terror la paralizara por completo. La víctima ha sido identificada como Claudia Verónica Rojas, domiciliada en la calle San Martín, 2300, madre de 2 hijos. Era su nombre completo. Era su dirección exacta. La radio estaba describiendo su propio accidente antes de que ocurriera. Claudia sintió que las manos le temblaban sobre el volante. Sintió un frío glacial recorrerle todo el cuerpo, a pesar de que la calefacción del auto estaba encendida. Su mente racional intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero no había explicación lógica posible. ¿Cómo podía una transmisión de radio estar describiendo un accidente que aún no había sucedido? La voz en la radio continuó con detalles espeluznantes. Impacto registrado a las 23:11. Pérdida de control vehicular aparentemente causada por falla en el sistema de dirección. Testigos reportan que el vehículo comenzó a zigzaguear violentamente antes del impacto. Claudia miró el reloj del tablero. Eran las 23:08. Según la transmisión, le quedaban exactamente 3 minutos antes de que ocurriera el accidente. En ese momento algo dentro de ella se rompió. El miedo se transformó en puro instinto de supervivencia. Recordó la regla que había escuchado alguna vez. No recordaba dónde ni cuándo. Si tu radio sintoniza sola una emisora extraña, cambia de frecuencia inmediatamente. No sigas escuchando. Claudia golpeó el botón de apagado de la radio con tanta fuerza que pensó que lo rompería. Pero la radio no se apagó. La voz continuó, ahora con un tono diferente, más siniestro, como si se hubiera dado cuenta de que Claudia estaba intentando dejar de escuchar. Atención, la víctima está intentando alterar la secuencia de eventos. Esto no está permitido. El accidente debe ocurrir como está programado. Claudia gritó, un grito de terror puro que llenó el interior del auto. Redujo la velocidad drásticamente, casi hasta detenerse completamente, con las luces de emergencia encendidas. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando alguna salida, algún lugar donde pudiera salir de la ruta. Y entonces lo vio. Exactamente 30 metros adelante,
justo en el kilómetro 17.8, había una sección del guardarraíl que estaba visiblemente dañada, oxidada, con los tornillos sueltos. Si hubiera seguido conduciendo a velocidad normal, habría pasado por ese punto exactamente a las 23:11. Claudia detuvo el auto completamente en el arcén, apagó el motor y arrancó físicamente el cable de la radio del tablero. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar los latidos desordenados de su propio corazón. Se quedó ahí sentada, temblando, llorando, durante casi 20 minutos antes de atreverse a continuar. Cuando finalmente arrancó el motor nuevamente y condujo despacio, muy despacio, pasó por el kilómetro 17.8 sin incidentes. El guardarraíl dañado seguía ahí, como un recordatorio silencioso de lo que pudo haber sido. Claudia llegó a su casa pasada la medianoche, abrazó a sus hijos dormidos y nunca le contó a nadie lo que había sucedido esa noche. Hasta 3 años después, cuando finalmente se atrevió a escribir su testimonio en un foro de Internet. Lo más perturbador de todo es que Claudia llevó su auto al mecánico a la mañana siguiente. El mecánico descubrió una falla crítica en el sistema de dirección hidráulica, una falla que, según le explicó, podría haber causado una pérdida total de control del vehículo en cualquier momento, especialmente a alta velocidad, especialmente en una curva, exactamente como la transmisión había descrito. Claudia vendió ese auto una semana después y nunca más volvió a conducir por esa ruta de noche. Y lo más importante, aprendió a confiar en esa sensación de miedo inexplicable, ese escalofrío que te dice que algo no está bien, que debes cambiar de frecuencia, que debes salir de ahí inmediatamente. El tercer caso nos lleva al otro lado del Atlántico, a las carreteras secundarias de Andalucía, España. Era el mes de octubre del año 2020, en plena pandemia, cuando las restricciones de movilidad nocturna hacían que las carreteras estuvieran prácticamente desiertas después de las 11 de la noche. Un hombre al que llamaremos Javier, profesor de instituto de 39 años, regresaba de la casa de sus padres antes del toque de queda. Conducía su Seat León por una carretera comarcal que conocía de memoria, una ruta que había recorrido cientos de veces desde que era adolescente. Pero esa noche, esa maldita noche de octubre, algo sucedió que le hizo cuestionarse todo lo que creía saber sobre la realidad. Eran las 10:40 de la noche, cuando Javier notó que la radio de su coche comenzaba a comportarse de manera extraña. Había estado escuchando un podcast sobre historia a través de su teléfono conectado por Bluetooth, cuando de repente la conexión se cortó sin razón aparente. Javier intentó reconectar, pero el sistema del coche parecía no responder. Entonces la radio se encendió sola. No es que el dial se moviera gradualmente buscando una estación, no. Simplemente se encendió directamente en una frecuencia específica, 109.3 FM. Javier frunció el ceño, confundido. Llevaba años escuchando la radio en esa zona y sabía perfectamente que no existía ninguna emisora en 109.3. El espectro FM en España va de 87.5 a 108 MHz. 109.3 estaba técnicamente fuera del rango legal de transmisión. Lo primero que Javier escuchó fue un silencio absoluto. Pero no como cuando una emisora no tiene señal. Era un silencio denso, pesado, como si alguien estuviera al otro lado, esperando el momento perfecto para hablar. Y entonces habló.
Una voz masculina, grave y rasposa, como si viniera de muy lejos o de muy adentro, pronunció su nombre, Javier. Así, sin más. Solo su nombre, seguido de ese silencio espeso que parecía absorber todo el sonido del motor del coche. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Pensó que tal vez era una coincidencia, que tal vez había sintonizado alguna emisora pirata, y casualmente habían dicho un nombre similar al suyo. Pero entonces la voz continuó. Javier Morales García, profesor del Instituto Inmaculada Concepción. Era su nombre completo. Era su lugar de trabajo. El terror comenzó a apoderarse de él, pero su mente racional aún intentaba encontrar una explicación. Tal vez alguien lo estaba gastando una broma, tal vez había algún dispositivo en su coche. Pero entonces la voz dijo algo que hizo que el mundo de Javier se detuviera por completo. Sabemos lo que hiciste el verano del año 2003. Sabemos dónde enterraste el secreto. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El verano del año 2003, él tenía 22 años y había pasado algo de lo que nunca había hablado con nadie, algo que había intentado olvidar durante casi 2 décadas. No era nada criminal, pero sí algo profundamente personal, una decisión que había tomado y que le había causado culpa durante años. ¿Cómo podía esa voz saber sobre aquello? La voz continuó, ahora con un tono casi amigable, como si estuviera teniendo una conversación casual. Te vemos, Javier. Te hemos visto siempre. Cada decisión, cada mentira, cada momento en que pensaste que estabas solo. Nunca estuviste solo. Estamos en la frecuencia que no existe, en el espacio entre las ondas que nadie puede medir. Y ahora que nos has sintonizado, ahora que nos has escuchado, ya formas parte de nosotros. Javier intentó cambiar la estación. Golpeó todos los botones del tablero con desesperación, pero nada funcionaba. La voz seguía ahí, imperturbable, describiendo lugares donde Javier había estado, personas que conocía, momentos íntimos de su vida que nadie más podía saber. Entonces la voz le hizo una pregunta. ¿Quieres saber cuándo vas a morir, Javier? Y antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, la voz comenzó a contar hacia atrás. 10, 9, 8. Javier pisó el acelerador a fondo, el pánico absoluto controlando sus acciones. Su mente le gritaba que tenía que salir de ahí, que tenía que apagar la radio, que tenía que hacer algo. Con una mano en el volante y temblando violentamente, arrancó físicamente el sistema de radio del tablero. Los cables quedaron colgando, chispas saltaron brevemente, pero la voz se detuvo. El silencio que siguió fue tan abrupto que Javier pensó que se había quedado sordo. Pero no. Podía escuchar el rugido del motor, el roce de las ruedas contra el asfalto, su propia respiración agitada. Javier condujo los últimos 20 kilómetros hasta su casa en un estado de shock absoluto. Cuando llegó, se encerró en el baño y vomitó durante varios minutos. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener un vaso de agua. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, mirando fijamente la pared. A la mañana siguiente, llevó el coche a un taller especializado en electrónica automotriz. Le explicó al técnico que la radio había comenzado a funcionar mal, sin mencionar los detalles de lo que había escuchado. El técnico revisó el sistema completo y le dio un informe que hizo que la sangre se le helara nuevamente. No había ningún fallo eléctrico, ninguna interferencia externa, ninguna explicación técnica para lo que había sucedido. Pero lo más perturbador
vino 2 días después. Javier revisó su brazo izquierdo y descubrió algo que no estaba ahí antes, una pequeña marca, como una quemadura superficial, en forma de ondas de radio, perfectamente simétrica, como si alguien o algo la hubiera grabado en su piel. La marca nunca desapareció completamente. Javier cambió de coche 3 meses después, pero cada vez que conduce de noche, cada vez que ve una radio, siente ese miedo visceral que lo paraliza. Y lo peor de todo es que a veces, cuando está completamente solo, en el silencio absoluto de su casa, jura que puede escuchar esa voz rasposa, susurrando su nombre desde ninguna parte y desde todas partes a la vez. Después de escuchar estos 3 testimonios, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué demonios está pasando realmente con estas radios. ¿Es posible que esto tenga una explicación científica o estamos ante algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar? La respuesta, como suele suceder con estos fenómenos, está en algún punto intermedio entre lo racional y lo inexplicable. Porque aunque existen fenómenos radioeléctricos extraños y documentados, lo que les sucedió a Roberto, Claudia y Javier va mucho más allá de cualquier anomalía técnica conocida. Pero antes de adentrarnos en lo verdaderamente perturbador, necesitamos entender cómo funciona realmente el mundo invisible de las ondas de radio que nos rodean constantemente. Las radiofrecuencias son ondas electromagnéticas que viajan a través del aire y pueden ser captadas por receptores como la radio de tu coche. El espectro de radio FM comercial opera entre 87.5 y 108 MHz, mientras que el AM opera entre 530 y 1610 kHz. Estas son las frecuencias legales, reguladas por organismos gubernamentales en cada país. Pero aquí está lo inquietante. El espectro electromagnético es infinito, y las frecuencias que las autoridades asignan para uso comercial son solo una minúscula fracción de todo lo que existe ahí fuera. Existen miles de frecuencias que técnicamente pueden transmitir señales, pero que están prohibidas, reservadas o simplemente no son monitoreadas. Y en esos espacios vacíos, en esas frecuencias olvidadas, es donde ocurren cosas que no deberían ocurrir. Aquí es donde entran las emisoras pirata, transmisiones ilegales que operan sin licencia y a menudo en frecuencias no autorizadas. Algunas son operadas por entusiastas de la radio que simplemente quieren transmitir música o programas alternativos, pero otras, las más perturbadoras, son lo que se conoce como number stations o estaciones de números. Estas son emisoras de radio, de onda corta, que transmiten secuencias de números, letras o códigos en diferentes idiomas, a menudo precedidas por melodías inquietantes o pitidos electrónicos. Oficialmente, ningún gobierno reconoce la existencia de estas estaciones, pero los radioaficionados las han documentado durante décadas. Se cree que son utilizadas por agencias de inteligencia para comunicarse con espías en el campo, transmitiendo mensajes cifrados que solo el receptor con la clave correcta puede descifrar. El terror de estas transmisiones no está solo en su contenido críptico, sino en su omnipresencia. Están ahí, transmitiendo constantemente, y nadie admite ser responsable de ellas. Pero las number stations al menos tienen una explicación plausible, por siniestra que sea. Lo que no tiene explicación son las transmisiones fantasma, señales de radio que aparecen en frecuencias donde no debería haber nada.
Hablé con un ingeniero en telecomunicaciones que prefirió mantener su identidad en el anonimato, pero que trabajó durante más de 20 años monitoreando el espectro radioeléctrico para una empresa de comunicaciones. Me contó que a lo largo de su carrera se encontró con al menos 7 casos de transmisiones que no podían ser explicadas técnicamente. Frecuencias que de repente comenzaban a transmitir contenido coherente, voces humanas, conversaciones completas, pero que cuando intentaban triangular la fuente de la señal, no encontraban nada, ni torres de transmisión, ni equipos ilegales, ni interferencias de otras fuentes. La señal simplemente existía, como si surgiera de la nada, y luego desaparecía sin dejar rastro. Lo más perturbador de todo es que este ingeniero me confirmó algo que conecta directamente con los 3 casos que hemos relatado. Las transmisiones fantasma más documentadas tienden a ocurrir en frecuencias específicas y en ubicaciones geográficas donde han ocurrido tragedias previas. Carreteras donde hubo accidentes fatales, zonas donde desaparecieron personas, lugares con historias de muertes violentas. Es como si las ondas de radio, de alguna manera que la ciencia aún no comprende, pudieran grabar y reproducir eventos del pasado o incluso del futuro. El ingeniero me habló de una teoría que algunos de sus colegas manejan en secreto. Una teoría que nunca publicarían en un paper académico porque destruiría sus carreras. La teoría de la memoria electromagnética. Según esta hipótesis, los eventos traumáticos intensos podrían de alguna manera imprimirse en el campo electromagnético de un lugar, creando una especie de grabación que bajo ciertas condiciones puede ser reproducida. No por tecnología humana, sino por el propio campo electromagnético, interactuando con receptores sensibles, como las radios de los coches. Pero incluso esta teoría no explica lo más aterrador de los casos que hemos documentado: la interactividad. Roberto escuchó su propio nombre. Claudia recibió información sobre su futuro. Javier fue interrogado sobre su pasado. Estas no son simples grabaciones reproducidas al azar. Son transmisiones que parecen ser conscientes, que reconocen a quien las está escuchando, que responden a su presencia. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos necesitamos enfrentar. ¿Qué pasa si estas frecuencias no son solo anomalías técnicas? ¿Qué pasa si hay algo ahí? Algo que existe en el espacio entre las ondas, algo que utiliza las radiofrecuencias como un puente para comunicarse con nosotros. ¿Y qué pasa si ese algo está esperando, buscando activamente a ciertas personas, llamándolas a través de las radios de sus coches en carreteras solitarias? El mismo ingeniero me contó que después de años estudiando estos fenómenos, dejó de escuchar la radio por completo cuando conduce de noche. Me dijo que había visto suficiente evidencia, suficientes casos inexplicables, como para saber que hay cosas en el espectro electromagnético que no deberíamos sintonizar. Frecuencias que actúan como puertas y que una vez que las abres, una vez que escuchas lo que hay del otro lado, ya no puedes cerrarlas completamente, porque ellos, lo que sea que habite en esas frecuencias imposibles, ya saben que estuviste ahí, ya tienen tu señal, y en cualquier momento, en cualquier carretera oscura, tu radio puede volver a sintonizarse sola, buscándote, llamándote, esperando que esta vez no cambies de frecuencia. Esperando que esta vez te quedes escuchando el tiempo suficiente para que lo que está del otro lado pueda cruzar completamente. Hay una diferencia fundamental
entre quienes sobrevivieron para contar estas historias y quienes no lo hicieron. Una diferencia tan simple como devastadora. Roberto, Claudia y Javier cambiaron de frecuencia, apagaron la radio, salieron de ahí. Pero no todos tuvieron la fuerza de voluntad o la suerte de hacerlo a tiempo. Y las consecuencias de quedarse escuchando, de dejarse seducir por la curiosidad, de querer saber qué más diría esa voz del otro lado, son mucho más terribles de lo que cualquiera podría imaginar. Porque una vez que cruzas cierta línea, una vez que permaneces sintonizado el tiempo suficiente, ya no hay vuelta atrás. En el año 2017, un hombre de nombre Carlos desapareció mientras conducía de Guadalajara a Monterrey, México. Su esposa reportó que había hablado con él por teléfono alrededor de las 11 de la noche, que sonaba normal, tal vez un poco cansado, pero nada fuera de lo común. Le dijo que llegaría en unas 3 horas más. Nunca llegó. Su camioneta fue encontrada días después, en el arcén de la carretera, con el motor aún encendido, las puertas cerradas desde dentro y la radio sintonizada en una frecuencia que los técnicos que revisaron el vehículo describieron como imposible. 122.fm, muy por encima del rango legal de transmisión. Dentro del vehículo no había señales de violencia, no había sangre, no había nada que indicara qué le había pasado a Carlos. Solo encontraron algo grabado en el parabrisas desde el interior, como si alguien lo hubiera escrito con un dedo. La palabra «escuché», repetida 17 veces. El caso de Carlos no es único. En Argentina, una mujer llamada Sofía fue encontrada muerta dentro de su auto en el año 2021, estacionado a un costado de la Ruta Nacional 40. La autopsia determinó que había muerto de un paro cardíaco masivo. Pero lo extraño es que Sofía tenía solo 31 años, no tenía antecedentes cardíacos y estaba en perfecto estado de salud. Los investigadores revisaron la última llamada que había hecho desde su celular, a su hermana, minutos antes de morir. En esa llamada, que quedó grabada en el buzón de voz porque la hermana no contestó, se escucha a Sofía diciendo con voz temblorosa: «La radio se encendió sola y está diciendo cosas sobre mí, cosas que nadie puede saber. Me está contando cómo voy a morir. Dice que será en 3 minutos». La grabación termina ahí. La radio de su auto también estaba sintonizada en una frecuencia imposible, y el reloj del tablero se había detenido exactamente 3 minutos después de la hora en que hizo esa llamada. En España, un conductor de camión desapareció en circunstancias similares en el año 2019. Su nombre era Miguel, tenía 50 años y llevaba más de 30 años conduciendo por las carreteras europeas sin ningún incidente. Una noche, mientras conducía por una autopista desierta en Castilla y León, llamó a la policía desde su celular. La grabación de esa llamada, que se filtró a Internet meses después y causó una ola de pánico entre los camioneros, es absolutamente escalofriante. Miguel decía entre sollozos que su radio se había encendido sola, que había una voz que le estaba dando instrucciones, que le decía que condujera fuera de la carretera hacia un bosque específico. Decía que no podía dejar de obedecer, que sus manos se movían solas sobre el volante. Lo último que dijo fue: «Ya veo las luces. Hay algo esperándome entre los árboles. Dios mío, no son luces normales». Nunca encontraron ni a Miguel ni a su camión. Estos son solo 3 casos documentados de los muchos que existen en archivos policiales de toda Hispanoamérica y España. Casos que oficialmente se clasifican como desapariciones
sin resolver, o muertes por causas naturales, pero que todos comparten el mismo patrón: conductores solos en carreteras nocturnas, radios sintonizándose en frecuencias imposibles y consecuencias fatales. La diferencia entre estos casos y los de Roberto, Claudia y Javier es una sola: ellos cambiaron de frecuencia inmediatamente. No se quedaron escuchando. No permitieron que la curiosidad los paralizara, porque eso es exactamente lo que estas transmisiones hacen. Te paralizan con información personal, con predicciones aterradoras, con promesas de revelaciones imposibles. Y mientras estás ahí sentado, paralizado por el miedo o la fascinación, algo está cruzando. Algo está usando esa conexión que has establecido al escuchar para llegar hasta ti. Así que déjame darte la regla más importante que jamás escucharás. Una regla que podría salvarte la vida. Si alguna vez estás conduciendo, especialmente de noche, especialmente en una carretera solitaria, y tu radio se enciende sola, o cambia de estación sin que la toques, y escuchas algo que no debería estar ahí, una voz que sabe tu nombre, una transmisión que describe tu vida o tu futuro, no te quedes escuchando. No intentes entender qué es. No dejes que la curiosidad te controle. Cambia de frecuencia inmediatamente. Apaga la radio. Arranca el cable si es necesario. Y sal de ahí lo más rápido que puedas. Porque hay frecuencias que no están destinadas para los vivos. Emisoras que transmiten desde lugares donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Y voces que están esperando, siempre esperando, a que alguien las sintonice el tiempo suficiente. Hoy has escuchado 3 casos de personas que sobrevivieron y varios más de quienes no tuvieron esa suerte. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿estarás preparado si alguna noche tu radio comienza a sintonizarse sola? ¿Tendrás la fuerza para cambiar de frecuencia inmediatamente? Porque créeme, si alguna vez te sucede, recordarás estas palabras. Y espero, sinceramente espero, que las recuerdes a tiempo. Si esta historia te ha hecho pensar 2 veces antes de conducir solo de noche, con la radio encendida, entonces ha cumplido su propósito. Y si te gustó este video, si estas historias te atraparon tanto como a mí, suscríbete al canal Nunca de Noche, porque aquí seguiremos explorando los rincones más oscuros de lo inexplicable, las historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Hasta la próxima. Y recuerda, algunas frecuencias es mejor dejarlas sin sintonizar.